La idea de este tema no es revisar los síndromes coronarios, por si acaso, ¿no? Mire, porque eso lo van a ver ustedes en la parte de medicina, sino es poder ver las pruebas que ahorita se están teniendo a cabo. Algunas ya están eh, siendo efectivas, ¿no? Quizás todavía en nuestra patria, algunas de ellas no, y ver que hay una perspectiva mucho mayor todavía con respecto a estas pruebas que ya son moleculares, ¿no? Que eso ya se lo he comentado, creo que varias veces, es lo que ustedes van a recibir de acá a unos años, ¿no? Yo más o menos pienso entre 3 a 5 años que ya las pruebas moleculares estarán al día y que ustedes tienen que manejar eso, ¿no? De una manera mucho más evidente. Y acá solamente es para que ustedes no se olviden de que la anatomía es importantísima. Esta parte de lo que ya lo que las ondas de KG que dicen ahora, ¿no? Pues todos lo estamos hablando como inglés. Es parte también de la rutina de ustedes en la clínica. Y esto es algo que también ustedes puedan mirarlo, observarlo, porque justamente es lo que van a estar ustedes teniendo, no solamente por especialistas, sino también en el transcurso de la carrera y también en la parte del internado. Y una cosa que también ya se conoce antiguamente, ¿no? Lo que significaba es la importancia del corazón. Esto para que vean de que ya se está viendo estos marcadores electrónicos prácticamente, como decir, eternos, ¿no? En la cirugía cardiovascular se está viendo eso. En la cual definitivamente ya no necesitan estar cambiando, como decir, las pilas, sino hay otro sistema, ¿no? Ya lo hacen perenne. Parte también de las situaciones. Y nosotros vemos que realmente siempre va a haber un riesgo, ¿no? Que vamos a comentarlo después. Dentro de esto son definitivamente las patologías que ya frecuentemente las conocemos, ¿no? Pero que no quiere decir que no vamos a insistirlo porque en definitiva hay muchas cosas que todavía parece que no aprendemos, ¿no? A nivel general. Y hay no solamente lo que significa el manejo de ciertos marcadores, ¿no? Sino está viendo mucho en los casos, inclusive hasta la utilización de pruebas hematológicas para estos problemas. Acá también para que ustedes observen con tranquilidad todo lo que pueda pasar a nivel ya más interno, ¿no? Respecto a la patología. Para que vean que también no dejamos de lado de que hay también un compromiso también hormonal, ¿no? Y esto es algo que ya se está trabajando constantemente, ¿no? O sea, porque es la variancia, ¿no? ¿Quién tiene un mayor compromiso, ¿no? Varón o en este caso las mujeres. Ahora, para diagnosticar un infarto en miocardio, y esto es para la OMS, eso es algo que hay que tenerlo presente, ¿no? Tiene que ver la historia clínica, ¿sí? La clínica, tiene que haber el electrocardiograma y tiene que haber los biomarcadores. Esas tres cosas hacen el diagnóstico. Ahora, que no estoy diciendo que si no hay esto, no se va a hacer, ¿no? Sino el diagnóstico definitivo de un infarto de miocardio. Porque si un paciente llega a emergencia y generalmente cuando son estos casos pasa transmayor, luego pasa UCI o una unidad coronaria, utilizan la situación del electrocardiograma porque es inmediato, ¿no? Porque de todas maneras las pruebas de química van a demorar, salvo que sean pruebas rápidas, pero van a demorar generalmente. Entonces, con ese compromiso en este electrocardiograma ya se puede solucionar sobre todo la fibrinolisis, ¿no? Para utilizar y que no haya un mayor compromiso del paciente. Pero eso no quiere decir que ahí acabó, sino que siempre se les manda los marcadores. Y hay una situación de clínica donde vemos nosotros todas las signos y síntomas del paciente, ¿no? Entonces, todo eso le da unidad del diagnóstico. No estamos hablando de procedimientos inmediatos, que es muy diferente. Ahora, definitivamente lo que vemos nosotros es que ya se conoce todo lo que es el aspecto clínico de enfermedades cardiovasculares, en este caso definitivamente son bastante amplias, ¿no? No es una cosa que se puede manejar así con el infarto, ¿no? Se habla de un paro cardíaco, se habla de inestabilidad eléctrica y hemodinámica,
y uno es con shock, complicado con una isquemia y complicaciones mecánicas, insuficiencia mitral también grave, hasta pacientes cuyo dolor torácico desaparecen cuando llegan al hospital, ¿no? El ANCOR, como supuestamente, u otro tipo de patología también. Y todo esto es como si vamos a ver síndrome coronario, definitivamente estaríamos hablando de bastante variedad de patologías, ¿no? Lo principal y lo más característico es un dolor torácico, ¿no? Tipo opresión, pesadez, quemazón. Y otros realmente son solamente como una variante, dolor torácico, pero también presencia no de dolor anterior, sino también otras, ¿no? Entre ellos es la disnea, dolor epigástrico, dolor que se va del brazo izquierdo, ¿no? Y lógicamente todo eso incluyendo, ¿no? El electrocardiograma. Y esto es algo que definitivamente no lo manejamos nosotros, pero hay que conocerlo, ¿no? Lo que son definitivamente los pacientes que tienen alguna dolencia, en este caso cardíaca, y tienen variantes con el cemento ST. Sin y con, ¿no? Sin y con. Estos ya son variables que ustedes van a manejar en la parte clínica. Y acá solamente para que vean también algunas variables, etcétera, y qué es lo que puede significar eso en el diagnóstico, ¿no? La angina, el diagnóstico que es importante, ¿no? O también ponemos las variantes también de un infarto con el segmento ST. Pero una de las cosas que últimamente, y eso ustedes ven ahí, las cosas que pasa con estrógeno y testosterona, también tiene que ver con la sintomatología, ¿no? En este caso sí se ha visto que hay una variable entre el hombre y la mujer, ¿no? Y las características definitivamente muchas veces son diferentes, ¿no? La mayoría de hombre que viene con un dolor precordial, opresivo, etcétera, irradiados al brazo izquierdo, inclusive hasta la parte cervical, y también igual, ¿no? Parte de la cabeza también igual, porque es una radiación, ¿no? Y eso es lo que más, pero en caso de las mujeres no es así, ¿no? Entonces ya han visto que hay variables, ¿no? Hay fatiga, hay una situación como diría, de estrés, etcétera, y los dolores a veces no se localizan como se localiza en el varón, ¿no? La mayoría de casos muchas veces es dolor tipo epigástrico y una molestia quizás a veces opresiva, pero es muy variable, ¿no? La mujer es variable, la sintomatología. Entonces uno tiene que, aquí, aparte de la clínica, definitivamente, ¿no? Yo sé que en los hospitales en la actualidad, ahí en mi hospital, cuando había cualquier dolor de tipo torácico, se le pedía un electrocardiograma, ¿no? Si no había una evidencia, de todas maneras se le pedía la troponina, ¿no? Si en caso no hubiera la CKMB, la cosa. La mioglobina era como tercera opción, ¿no? Pero justamente en las situaciones antes de la pandemia a veces no había troponina. Entonces la clínica mandaba el electrocardiograma sospechoso, lo diríamos que era suficiente, y ya con CKMB ya definitivamente podría manejarse un paciente con problema coronario, ¿no? Entonces, vemos nosotros que el dolor, algunos mencionan que es entre 40 minutos, vamos a dejar acá mayor de 30 minutos. Definitivamente esto es importantísimo también, ¿no? Para que pueda atenderse, ¿no? Y el tiempo de diagnóstico de insulinólisis no, debe ser menor. Si tenemos ya un dolor de 30 minutos, cuando haya un diagnóstico, ¿no es cierto? Sobre todo el AKG, EKG, hay que hacerle la intervención, en este caso, insulinolítica, y no debe pasar eso en el lapso de 30 minutos. 30 minutos acá más o menos sería una hora, ¿no? Y eso esperando, no va a esperar la parte química para hacerlo, porque ahí este es un tratamiento inmediato, ¿no? Sobre la sintomatología. Y eso es lo que hacen los médicos y los cardiólogos ahí en el hospital, ¿no? Frecuentemente. Ahora, ¿cuál es lo que está, no digo complicando, pero sí tratando de favorecer ciertos tipos de puntos, ¿no? De los laboratorios, sobre todo. Aparte de la clínica, el hecho que ustedes van a tener todo un segmento de eso que lo van a revisar. Generalmente lo que si utilizamos nosotros y que también en Europa ya se utiliza así al 100%, no es una cosa eventual, con la troponina.
troponina I, troponina T. En algunas, que vamos a comentarlo después, tiene sus variables, ¿no? Pero las dos son buenas para el diagnóstico. Hay hospitales que tienen troponina I y hay otros hospitales o centros médicos que tienen troponina T. Y eso no, sino los valores referenciales son los importantes de manejar. La otra que se está manejando ahorita ya con mayor evidencia también, no solamente en caso de insuficiencia, son los péptidos. También tenemos la hormona, péptidos natriuréticos y la proteína C activa, ¿no? Pero ultra sensible, no la que es la común y silvestre que a veces utilizamos para hacer una reacción inflamatoria, ¿no? Sino es ultra sensible. Esto ya se sabe porque hay una respuesta inmunológica y esto significa una respuesta inflamatoria, ¿no? Que generalmente está abarcándose en lo que significan los ateromas. Pero hay otros biomarcadores y algunos de ellos ya se están utilizando como parte del diagnóstico, ¿no? Tenemos nosotros, inclusive algunas cosas, voy a marcando eso, algunos y otras cosas que también he podido por ahí averiguar, ¿no? Ustedes ven ahí, hay mielopirasa, ligando, interleuquinas, que sí, pina 18 estoy utilizando, el LDL, el sistema lípido, ICAN, albúmina modificada, glucógeno fosforilasa, troponinas ultrasensibles, porque antes utilizamos ITEN, ahora hay ultrasensibles, inclusive valores mucho más bajos. Y proteínas relacionadas con los ácidos grasos, proteínas asociadas también al embarazo, es lo que mencionan. Bueno, y vemos nosotros, en primer lugar, porque en la parte del laboratorio, como yo les digo, ¿no? La parte más de lo que a nosotros nos interesa. En la mayoría de países, y eso inclusive hay el método global que está hablando ahí acerca de eso, el GRACE, cuando habla de extensión de riesgo, en 100%, solamente troponina. Y al inicio del cuadro, ¿no? O sea, es lo inicial. Ahora, puede agregarse otras cosas, sí, pero al inicio del cuadro es troponina, nada más. Y esto va a significar el diagnóstico y pronóstico también de las variables clínicas que hemos visto nosotros, ¿no? Angor, infarto del miocardio, paro cardíaco, etc. Y está muy relacionado, tanto esta aparición de la troponina y el EKG, bueno, vamos a mostrar una relación de, si realmente son altas muchas veces, vamos a ver una relación de mortalidad a corto plazo. O sea, las dos nos están indicando ya un riesgo de mortalidad al paciente. La troponina y ultra sensible de la T como la I tienen una precisión diagnóstica comparable, eso es lo que se menciona, eso es lo que es importante, ¿no? Sino que la T se le considera que tiene mayor precisión pronóstica. Y quizás significa porque tiene más tiempo de permanencia, ¿no? Entonces, eso general puede ser así. Pero entonces vemos nosotros que las dos son buenas, pero una tiene precisión pronóstica. La que desaparece más cortamente es la I, la que permanece más tiempo es la T. Y se menciona que las determinaciones seriadas son útiles para detectar concentraciones pico. Y ahí van a ver realmente si estas pico significa pues los valores máximos que pueden obtenerse, ¿no? Y estratificar de esa manera el riesgo de pacientes con infarto de miocardio. Ahora, si estos no son valores muy altos, definitivamente a veces estamos pensando más en un ángulo u otro tipo de patología, ¿no? A veces no cardiológico. Pero si esto ya es bastante alto, definitivamente tiene que ver esa estratificación de riesgo, ¿no? Hacia un infarto de miocardio. Cuando se ve, y esto también es una de las cosas que se ha visto, ¿no? Si tienen valores muy elevados de troponinas, es mayor riesgo de muerte. Son trabajos de investigaciones que se han hecho ya con multitud de pacientes. Otra cosa es, también dice, ¿no? Para ver el pronóstico, la gravedad del pronóstico de estos pacientes cardiópatas, que se le hace la troponina. Pero como a veces, muchas veces, recuerden ustedes que hay un compromiso de tipo renal o hipertensivo, ¿qué se le está pidiendo? Se está pidiendo creatinina sérica y también, en este caso, todo lo que significa infiltración, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ven que la concentración es tan elevada de esto, también es un mal pronóstico, ¿no es cierto?, en este paciente de cardiopatía.
Entonces ya tenemos nosotros una relación no solamente de troponina, sino también de pruebas renales, porque la parte de síndrome renal, cardiorrenal, sí es importantísimo. Entonces, si hay cantidades por nivel alto, sí va a haber un mal pronóstico del paciente. Y probablemente el mal pronóstico significa la muerte. La troponina, que normalmente se utiliza 0.1 a 0.2 nanogramos por litro, es lo que se utiliza. Y tenemos una situación, no diría anecdótica, pero sí que lo vamos a recordar por lo menos nosotros que hemos vivido muy cerca de esto, es lo que es el COVID-19, ¿no? Una troponina elevada, un COVID-19, es grave, definitivamente. Y hemos visto esa situación en colegas nosotros, ¿no? Cuando la troponina sube y hay un compromiso, inclusive hasta posterior del cuadro del COVID, y hay compromisos que lo dejan a veces con arritmia, y se ha visto que hay una progresión de troponina definitivamente es grave, ¿no? Y algunos casos han fallecido también por eso. Podemos ver una angina inestable, también en componentes elevados, y miocarditis aguda, y también la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? O sea, no solamente el infarto, sino también, y esto se valora, pues, ya lo hemos mencionado, el electrocardiograma y la parte clínica. ¿Por qué se utiliza la troponina? ¿No es cierto? Que es lo importante, ¿no? Rapidez, disponibilidad, sensibilidad, cardioespecificidad y capacidad de predecir el riesgo cardiovascular. Y es útil, definitivamente, para establecer una terapéutica inmediata. Otra de las pruebas que ya se está haciendo rutina y en otros países es bastante marcado también, son los biomarcadores, lo que se llama, no sé por qué se ve así feo, a ver, ok, son los péptidos natriuréticos, en general, ¿no? Yo siempre digo péptidos natriuréticos, ¿no? Para no decir el PPN o TNP, ProBNP, no, sino péptidos natriuréticos. Son antagonistas naturales del sistema renino-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y del sistema nervioso simpático, por eso que hay compromiso, porque también esto se produce a nivel cerebral. Pero esta parte que corresponde netamente cardíaco. O sea, aumentan estos niveles definitivamente cuando hay como dice, un estiramiento mecánico de las cavidades, ¿no? En insuficiencia, ¿no? O sea, esto se dice, según los que han estudiado, dice que este es un mecanismo de defensa y para poder compensar los efectos, ¿no? En este caso la insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, pero de todas maneras es un diagnóstico esta patología, ¿no? Igual, si se agregan, por eso dice, ¿no? La información pronóstica adicional a la troponina, y esto se agrega, definitivamente es riesgo de muerte. También puede estar en una insuficiencia cardíaca congestiva y también una falla, ¿no es cierto?, en este caso aguda. Entonces, no hay una irrelación, ¿no? Sino también, esto es algo que tienen que ustedes tenerlo presente cuando hay estos elementos que definitivamente son de alto riesgo en los pacientes críticos. Y lo que se menciona, lógicamente, aparte de ese estiramiento que llamaban, es el estrés hemodinámico en la insuficiencia cardíaca. Ustedes ven que no solamente son uno, por eso que no vamos a mencionar tantas cosas, ¿no? Péptidos atriales, eso que serán péptidos ventriculares, péptidos también CP, tipo CP, etcétera, en un nivel vascular, urodilatina, también es otro natriurético, todos tienen lo mismo, sino que en diferentes lugares se puede decir, ¿no? Pero es el mismo componente. Entonces, el sistema es contra el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y vemos nosotros presión y los elementos hidroelectrolíticos. Pero lo importante de aquí es, efectivamente, es que es un pronóstico, es un diagnóstico y es una prevención con respecto al proceso de si está junto a la troponina, definitivamente un alto riesgo. Es un pronóstico de la enfermedad. Y están los valores para que podamos tenerlos presentes. Y lo que se han visto también, y es una de las cosas que también deben tener presente, que los valores no son a veces en pacientes jóvenes para todo, ¿no? Y ya en Estados Unidos y Europa se está trabajando acá en Colombia se también está trabajando
con valores referentes, pacientes sanos, pacientes críticos y pacientes geriátricos. Entonces, no es lo mismo decir que todos deben tener 110. Un anciano pasado los 65, 70 años, si tiene 115 o 120 de glucosa, déjalo tranquilo. Se ha visto que también esta situación de mejorar hacia la normalidad, que es paciente joven, es un problema. Igual sucede en pacientes críticos. No podemos decir, hoy tiene 130, hay que bajarle a 110 si el paciente mayor compromiso de gravedad, en este caso mortalidad. Y es que para que vean nosotros, ven, en estos casos, que sube en estos natriuréticos en pacientes, sobre todo mayores de 75 años, ¿no? Porque en su corazón pues no es lo mismo de un joven, entonces hay una situación de estiramiento y esto va a provocar un mayor aumento. Pero estos son valores referenciales que se tienen y hay que respetarlos, ¿no? Entonces, y lo que vemos nosotros en lo que es aspecto natriurético, como ya se menciona ahí, inactiva normalmente, activa normalmente, etcétera, vida media, importante, pero lo interesante nos valora esa contractibilidad, en este caso de las cavidades, ¿no? Y nos está viendo el pronóstico, entonces está junto a otros elementos, digamos. La proteína C reactiva de alta sensibilidad, no estamos hablando de la proteína que utilizamos en laboratorio, ¿no? Ellos son de látex, sino de alta sensibilidad, se maneja en otro tipo de equipo. Es un reactante de fase aguda, y ese por características. Está producido en el hígado como respuesta a la citoquina, eso también se conoce. Interleuquina 6, interleuquina 1, factor necrosis tumoral. Y esto se libera en la fase aguda de procesos inflamatorios. Y cuando han visto, y yo recuerdo esto cuando apareció, ya pasaron más de 10 años, y todos casi los problemas cardíacos los pedían proteína C reactiva. De alto valor, ¿no es cierto? El valor de referencia tiene menos de 1 miligramo por litro. Se eleva a enfermedades cardiovasculares, pueden elevarse, dice, hasta 100 veces, ¿no? Las primeras 24 o 48 horas. Y puede mantenerse elevado por varios días. ¿Por qué? Porque hay un compromiso y hay una ruptura, hay un cuadro inflamatorio bastante marcado en estos casos. Y vemos nosotros que definitivamente, por más que haya un grado bajo en los niveles, pero hay una presentación persistente, hay que ver ese compromiso que puede tener a la arteriosclerosis. Y esto va a significar pues, enfermedad cardiovascular. Entonces, no solamente es, tiene, por decirlo, ¿no? Estamos hablando ahí, valores de, tiene 2 miligramos, ¿no? O tiene con ajusta 1.1 y persiste en 1.1. Si es un paciente que tiene ya antecedentes, hay que tener cuidado con esos pacientes, ¿no? Porque está persistiendo niveles altos de proteína C reactiva y puede en cualquier momento hacer fractura de problemas no solamente arteriosclerosis, sino también de la rotura de la ateroma. Se conoce que la proteína C reactiva es un predictor, definitivamente. Antes de, en una de las clases que van a tener en práctica se van a dar cuenta que esto es importante, ¿no? Antes del infarto, antes de, predictor, dice, ese riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en personas aparentemente sanas. ¿Se imaginan? Pero recuerden ustedes que ya se conoce 15 años, 20 años, 30 años, ya hay presencia de pequeñas ateromas. Ya lógicamente cuando los pacientes pasan de la edad pues, media, ya hay presencia de ateromas. Entonces, no es solamente una situación de ancianos, sino de todos. Y estos pacientes, generalmente jóvenes, ¿no? Que tengan un promedio así de mediana edad, nunca han tenido problemas cardíacos, ¿no? Pero comienzan a tener elevación de la proteína C reactiva. Está alertando que puede tener un problema cardiovascular, puede tener un ACV, un infarto, etcétera, puede tener hasta una muerte súbita, enfermedad arterial periférica, etcétera, a pesar, miren, a pesar de que su colesterol está normal. ¿Cuál es la importancia? Porque ya hay una lesión a nivel vascular, tipo inflamatorio, ¿no es cierto? Y que esto también puede hacer un desprendimiento, un trombo, y ese es el asunto.
A pesar de que el gordito está normal, es un predictor. Hay algunas consideraciones, ¿no? Un PCR en pacientes con patología, en este caso cardiopatología o patología congénita, definitivamente es un estado grave, o sea, funcional, ¿no? Y la capacidad, inclusive, para tener otro tipo de eh, situaciones físicas, ¿no? Hay una mayor riesgo de muerte y una mayor hospitalización, vía de hospitalización por enfermedad cardiovascular. Entonces, los pacientes que tienen un problema de cardiopatía congénita con PCR elevado, hay que hacer el seguimiento. ¿Qué más se ha visto? En los lípidos, ¿no? PCR con lípido alto, ¿qué cosa pasa? Y eso ya se conoce, ¿no? Hay una activación de complemento y hay un daño tisular. Eso ya se sabe. Si está el complemento, hay daño. Cualquier lugar, hay complemento, hay daño. Entonces, esto significa que a nivel, nos está avisando, ¿no? Que a pesar de que en algunos casos el colesterol no tiene nada que ver, de todas maneras, ya se conoce en el proceso de los años, un PCR alto puede ser alto mínimo, pero comienza a tener ese LDL, una carga de triglicéridos, no solamente colesterol, sino triglicéridos, ¿no es cierto? El colesterol también elevado, va a activar el complemento, va a haber daño y desarrollo de un daño tisular, en este caso tipo vascular. El PCR también está relacionado a la gina inestable, eso es lo que por eso se menciona, necrosis miocárdica junto a la interleuquina 6. Solamente para que vean, ¿no? Porque recuerden también que en los procesos infecciosos, inflamatorios está presente, una de ellas característica también es el VIH. Que hay otros elementos de laboratorio, ¿no? Se conoce así como región media del péptido proadrenomedulina. Eso es lo que se hace. Y esto es un biomarcador ampliamente distribuido en los tejidos, ¿no? Aumenta cuando insuficiencia cardíaca y cuyo curso clínico está asociado siempre a una disnea, ¿no? Igualmente aparece en la hipertensión arterial y enfermedades crónicas. Entonces, si uno se pone a mirar, ¿y cuáles enfermedades crónicas que tenemos? Generalmente ustedes saben la diabetes, ¿no es cierto? Una de ellas. O otro tipo de enfermedad, pero por lo menos desconocido, ¿no? Entonces, si hay hipertensión, tenemos esto, también se está abriendo manejo de este biomarcador que está anunciándonos un cuadro de tipo cardíaco. Y ahí lo menciona, ¿no? Esta media, cuando hay una correlación, ¿no? De empeoramiento de la función sistólica, ¿no es cierto? Y el aumento de las presiones arteriales pulmonares y función diastólica. O sea, hay un compromiso cardiorrespiratorio cuando esto está subiendo. Y esto uno tiene que mirarlo en estos pacientes que ya tienen un antecedente siempre, ¿no? El factor 15 de diferenciación del crecimiento también es un factor de diferenciación del crecimiento, en este caso, ahí está, número 15, es una citocina secretada por macrófagos y cardiomiocitos. ¿Por qué? El estrés oxidativo y la inflamación. PCR, región esta, y el factor, ya nos están hablando de un compromiso tipo vascular. Proteína de unión a ácidos grasos de tipo cardíaco. Es una principal isoforma cardíaca altamente específica para el miocardio. Es mucho mejor que la mioglobina. Y al ser definitivamente más pequeño con los otros elementos, su presencia, ¿no? En el diagnóstico nos hace a sospechar que hay una carga definitivamente cardiovascular. Mencionarle, ¿no? Todavía muchos de estos elementos están para estandarizarse, ¿no? La última es la copeptina, que ahorita definitivamente los trabajos están mencionando también como un pronóstico de un infarto, un daño tipo vascular, pero todavía no hay datos mayores, ¿no? En este caso, este trabajo de investigación generalmente utilizan animales, pero esto ya se está viendo, que esta forma de
presentación de estos biomarcadores son importantes y van a ser importantes en el transcurso de los años que se avecinan. Ahora, estos son quizás algunos de los tantos biomarcadores que están apareciendo para prever, ¿no es cierto? Anunciar el daño vascular y probable ya daño, en este caso, un infarto de miocardio o una lesión de insuficiencia. Eso ya definitivamente se está viendo de esa manera. Hay bastantes trabajos. El problema es que todavía no hay una estandarización de los criterios y métodos, ¿no? Pero eso van a utilizarse dentro de poco. La CKMB, en este caso la que tenían, que es más importante, tenemos la total, tenemos el CKMB, están ahí los valores, promedio, porque cada laboratorio tiene su manera de hacer las cosas. ¿Cuál es la importancia de acá? Esto lo tienen que leer de todas maneras ustedes. La importancia de la utilización del CKMB es la utilidad en el reinfarto, en los mayores. Paciente que después de 2 o 3 días comienza otra vez a tener dolores, se puede utilizarlo, porque a las 48 horas ya no está. Entonces, si esto pasa a las 48 horas y aumenta, es porque hay un reinfarto. Entonces, es la utilidad, en este caso, de la creatinina fosfato, la creatinina, sobre todo las MB. Hay algunas condiciones también acá, lo que se llama el índice, ¿no?, relativo, de lo que también es importante. Y esto, a veces les comento esto, ¿no? Esto no lo hemos manejado nosotros, ¿sí? Esto ya lo han hecho los cardiólogos, ¿no? Han comenzado a revisar. Y recuerden que en la medicina, y ustedes mismo lo tienen, van a tener, cuando estábamos nosotros haciendo las rotaciones hasta de pediatría, teníamos que estar con nuestra calculadora para ver el volumen, cuándo se va a dar, etcétera. Y eso, juntando la parte, igual que el AQI que se menciona, cuando AQI es grave, no, moderno, etcétera, estamos hablando pues de una situación más matemática, ¿no? Pero que esto lo han valorado los clínicos mismos, utilizando pruebas, ¿no?, de laboratorio. Y ese es el trabajo en conjunto que se tiene que ver siempre. Hay algunas situaciones que definitivamente también tenemos que dar cuenta. Yo te lo digo porque a veces cardiólogos que a veces he conversado con ellos me dicen, mira, el CK está elevado, no le hagas caso. No le hagas caso. Puede ser muscular, recuerda que ya la edad tiene ese tipo. Entonces uno tiene que darse cuenta que debe haber clínica, un electrocardiograma, esto entonces para determinar. Pero si hay troponina, que en el 100% lo quiere, definitivamente ya es un cuadro cardiovascular. Se puede ver, ¿no?, que hay normal en todas estas patologías, inclusive hasta procedimientos, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta también cuando se realice, ¿no? Imagínense que ustedes como cardiólogos están haciendo algún trabajo de diagnóstico, una angiografía, etcétera, te pide un CKM, está elevadísimo, tengo un infarto, no necesariamente es así, no necesariamente. Otro biomarcador es la mioglobina, es una hemoproteína del músculo, definitivamente, también es un marcador temprano del infarto de miocardio. El valor de referencia lo tienen acá, y este, según lo que se menciona, igual que la CKMB, algunos mencionan que este es mucho más precoz, ¿no? Algunos dicen que no, algunos dicen un poco una hora más. O sea, si uno se da cuenta, a veces la variable que hay en laboratorios es algo que a veces nos confunde, ¿no? Pero si consideramos, en la mayoría de casos, sí es un marcador más precoz, ¿no?, menos tiempo. Alcanza los niveles de diagnóstico a las 3 horas, un pico máximo de 6 a 12 horas, y a las 24, antes era 48, ¿no es cierto? Este es de menos horas, o sea, un día menos. Entonces también, ¿no?, tiene un alto valor predictivo también, ¿no? Si no aparece entonces supuestamente no hay IMA en estas primeras horas. En este caso, por la aparición precoz. No porque nos está diciendo que no debe haber, pero en ese momento, predictor negativo. No tiene IMA, tiene cualquier otra cosa. Pero en el transcurso puede aparecer, ¿no es cierto? Entonces es interesante también tenerlo. ¿Qué más se utiliza esta mioglobina? Igual que el CKMB en el reinfarto, por el tiempo corto. La interleucinas, interleuquinas, que ya
se te comenta mucho con respecto al COVID, entonces ya se ha visto la importancia, ¿no? A todo nivel han comenzado, prácticamente ahora se pide, y se conoce realmente, ¿no? A pesar de que que aparecen en múltiples, ¿no? Células, ¿no? Hasta los adipocitos. Por esa razón que la parte, cuando nosotros vemos adipocitos, estamos hablando de pacientes sobrepeso, obesos, hay un riesgo, una inflamación crónica va a provocar daño en el tejido a la larga, ¿no? Y algunos son inclusive hasta propensos al cáncer. Estimula la secreción en este caso, proteína de los macrófagos. Hay proliferación de células musculares, lisas, endotelio, vascular también. Es una principal citocina procoagulante, ¿no? Amplía la cascada inflamatoria. Ese es el riesgo, ¿no es cierto? No solamente inflama PCR, sino también este compromiso hace mayor evidencia de una. Y definitivamente también se dice, interviene directamente en el proceso aterotrombótico. Estimula la producción de PCR. Esa es otra de las características, ¿no? Si aumenta el PCR, aumenta el interleuquina, es el que va a empezar el estímulo del PCR. PCR inflamatón, interleuquina inflamación, daño, pues, definitivamente. Y si se agrega el complemento, lesión o necrosis. Mencionado que esta interleuquina está elevada, infarto al miocardio, angina refractaria también, y hasta el proceso de muerte. Todo este lado está aumentado, por eso que se está utilizando también con los valores que ustedes mencionan acá, el picogramo. Y no solamente son ellos, no sé, hay otras también interleuquinas, pero la 6 es la más importante. ¿Sí? La interleuquina está englobada en muchas patologías, hasta las patologías autoinmunes. Esta es otra de las biomarcadores que ya se está utilizando en otros países. Y lo que es importante, ¿no? Se libera de 2 a 4 horas después de la iniciada la isquemia miocárdica, ¿no es cierto? Y regresa a valores normales después 1 o 2 días. O sea, casi semejante a la tanta mioglobina como el CKMB. Pero, ¿qué es lo que menciona? Es más sensible que el CKMB y la hemoglobina. Y es el diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, de un infarto miocardio a las 4 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay otros elementos ya. Y la troponina no digo que van a dejar de lado, porque hasta ahora sigue siendo lo más importante, pero ya hay otros que están agregándose para hacer el complemento, ¿no?, de la patología cardiológica. Y acá, ya en muchos lugares, la mioglobina se está dejando de usar. Lo único que se está utilizando tanto de troponina como CKMB. Y con esto ya va a tener que pasar a la historia otro tipo de marcador. Y me parece que ya que es uno de los últimos, son los microarray ARN. Esta es una de las cosas que se está utilizando. A veces salen unas vesículas que llaman, ¿no? Y eso está trabajándose con multitud de enfermedades, ¿no? Cuando hay esta lesión, ven algo ahí codificado definitivamente, ¿no?, que es una biología molecular de alto nivel. Ya se está pensando, ¿no?, que la patología puede desencadenarse en uno de estos problemas, ¿no? Siempre hay una expresión génica, de este caso genética, en lo que significa, ¿no? Y va, inclusive dice, ¿no? ¿Cuál es la gran dificultad? Cuando está dentro de la normalidad, casi todos los parámetros, biomarcadores, es que favorece, pero cuando aumenta, hace lo contrario, ¿no? Y eso se ve mucho en las interleuquinas, ¿no? Cuando son valores normales, están progresándose y apoyando defensa, pero cuando aumentan, desequilibra todo. Desequilibra todo. Y este caso eh, controlan los procesos que contribuyen ¿no?, a las consecuencias fisiopatológicas del infarto miocardio. O sea, se puede decir, de cierta manera, están dentro de ese proceso, aunque todavía, como se dice, ¿no?, se mantiene ahí, pero de todas maneras en el proceso general, cuando hay infarto miocardio, ya significa que eso es importantísimo tenerlo presente. ¿Qué cosa lo que es, marco siempre marco lo que es interesante, que lo debe conocer, ¿no? Puede promover, y ahí dice, pues, promueven, ese es el asunto.
o inhibe. Por eso es una cosa que realmente esto y depende de las cantidades. Por eso decía, puede ser bueno como puede ser malo. Ahí menciona, ¿no? Puede promover o inhibir la muerte de los cardiomiocitos y también regular la neurovascularización post-isquémica. Un beneficio ya tiene que ver con los otros agregados, ¿no? Y lo que significa también los niveles. Entonces, en algunos cuando es nivel lugar está bien, pero cuando es alto, y eso, ustedes que van a hacer también un área de esta, se van a dar cuenta que hace lo contrario, ¿no? O sea, y eso de inhibir ciertas cosas va a significar también un daño mucho mayor en estos pacientes. Y no necesariamente, acá estamos hablando cardiológico, pero también se va en todo lo que es. Dice, la regeneración cardíaca también puede estar regulada por ARN. Controlan la proliferación de cardiomiocitos, interfieren en los efectos cardioprotectores mediados por células madre y progenitoras. ¿Se dan cuenta? Porque estos son elementos epigenéticos, ¿no es cierto? Estos son estimulantes inclusive hasta de proteínas de ARN, tipo celular. Entonces, esto ya se está, como digo, ya se está dosando, ¿eh? No es una cosa que no, ya se está haciendo. Uno de los países que cerca de nosotros, que es Chile, ya lo está realizando esto ya varios años anteriores, ¿no? Y se maneja de esa manera. Pueden utilizarse para reproducción directa de qué? Fibroblastos cardíacos en cardiomiocitos. La muerte celular cardíaca juega un papel de patogénesis de Lima, por la diferencia, ¿no es cierto?, medio terminal y pérdida de la capacidad regenerativa de los cardiomiocitos. Y la MR, que a pesar que lo genere, acá ya hay definitivamente un daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Pueden promover o inhibir la muerte de, en este caso, de las células cardíacas. Eso es lo más importante en este caso de los micro. Cuando hablamos de expresar, siempre dice, ¿no? Al comienzo decía, ¿qué cosa? ¿Por qué dicen expresar? ¿No? Significa que lo ha cogido, ¿no? Ahí está, presente, es como una señal. ¿Dónde está? Cardiomiocitos, fibroblastos, células endoteliales, células vasculares musculares lisas, controlan todos los aspectos biológicos del sistema cardiovascular, incluyendo remodelado, la fibrosis cardíaca, la apoptosis, inflamación, la proliferación, oncogénesis y metabolismo. Algunas buenas como otras que son negativas, ¿no? Puede ser estimulando o inhibiendo. Y ahí se dice, ¿no? Tras la lesión, valor diagnóstico para predecir el Lima. Porque los marcadores moleculares son para predecir, ¿no?, que va a suceder un problema de este tipo. Todavía antes de, porque ya cuando hay lesiones mínimas salen estas vesículas, salen estos microRNA y ya se pueden dosar. Dice, no debe estar, ha salido, ten cuidado que hay un infarto. Y luego hay algo que realmente me llamó la atención, ¿no? Que he estado mirando, también revisando, es el perfil lipídico. Y esta es una cosa que de verdad me peleé con la gente de UCE, ¿no? Años antes de la pandemia comenzaron a pedirme perfil lipídico, los de UCE. Entonces yo le dije que esto no se hace por emergencia. ¿Para qué quieren perfil lipídico? O sea, yo era el ignorante, pues definitivamente, ¿no? Y hemos estado peleando hasta que leí un artículo. Y el artículo refería de el pronóstico severo de unos pacientes, no solamente cardíacos, y la presencia de hipercolesterolemia. Entonces, inclusive hasta el proceso de enfermedad, proceso de recuperación y la eventualidad de la muerte. Y yo les pedí disculpas, pues. Entonces, el asunto es que ya se hacía, ya, y lo hacemos nosotros, perfil lipídico para pacientes críticos. Porque esto ya se conoce, ¿no? Por trabajo de investigación. Impacto en la génesis y progresión de la enfermedad cardiovascular. Esto ya se sabe. O sea, hay daño vascular. Por eso que lo que se tiene que hacer es bajar estos niveles si son muy altos. Se conoce que tanto estos procesos LDL, todos los componentes colesterol y triglicéridos, lipoproteína A, triglicéridos hasta acá, el ácido graso, etcétera,
son un fuerte impacto en la trombosis y la arteriosclerosis. Entonces, ya tienes tu arteriosclerosis. Bueno, hay que evitar que eso progrese. Hay que controlar los perfiles lipídicos. Por eso se habla que debe haber una evaluación rutinaria del riesgo vascular por factores de aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, en estos casos, ¿no? Con el perfil lipídico. Aquellos que tienen definitivamente enfermedad temprana de vascular, aquellos que tienen un problema familiar, aquellos que les gusta el cigarrillo, son hipertensos, son diabéticos, o que definitivamente ese por la comida que comemos acá, somos hiperlipidémicos, dislipidemia, aquellos que tienen enfermedad renal, recuerden, renal y cardíaco, ya se conoce que hay una relación, aquellos que tienen obesidad, definitivamente hay que hacerle, porque recuerden que aquí está estimulando a que las interleuquinas, hay una mayor producción de elementos proinflamatorios de tipo vascular. Y también otras comorbilidades que pueden tener, y esto no solamente enfermedad cardiovascular, sino también neurológica. Y acá solamente unos comentarios acerca de los niveles, ¿no? Entonces, cuando tenemos nosotros estos elementos, lo que hay que hacer, porque hay un riesgo muy elevado, ¿no? De esta respuesta cardiovascular, de este resultado de esta enfermedad cardiovascular, aquí hay algunas consideraciones. Eso ya es netamente de tipo, podemos decir, ¿no? Más clínica, ¿no? Ustedes deben de conocerlo, hay que bajar el 50%, etcétera. Pero uno se da cuenta de que todas estas enfermedades es importante tener la presión. Ahora, en niños se hace, que yo sepa, muy escasamente, yo nunca lo he visto. Lo he visto ya en niños mayores de 10 años, que generalmente eran obesos, ¿no? Pero ya se conoce por estudios, ¿no? Que hay que realizar pruebas a los 5 años de edad, si se sospecha de un problema de tipo familiar. ¿Ok? Entonces, el perfil lipídico hay que realizarlo de esa manera. Ustedes acá están en el Saber para que lo puedan buscar y eso está ahí. Son unos parámetros, ¿no? Es importantísimo, entonces, controlar todo lo que significa hacer un perfil lipídico, porque ya provoca evitar que haya un daño mayor a nivel vascular, ¿no? Por más que un paciente haya tenido un compromiso ya de infarto miocardio, hay que cuidarlo. Y vemos algunos componentes, algunas cosas que ya lo van a estudiar. Y esto es lo último. Les he dicho que estamos viendo más laboratorio que la parte clínica. Ahora, a pesar de que le he visto muy poco esto, o sea, muy escasamente, ¿no? Pero hay trabajos a montones ahorita acerca de lo que significa el factor hematológico, a pesar de que hay evidencia, ¿no? De inflamación, y vemos nosotros en las placas ateroma que también ahí, cuando se rompen las placas también los vemos ahí, vemos plaquetas, vemos ahí leucocitos, pero a veces no, definitivamente no lo tenemos presente, ¿no? Y los leucocitos están dentro de la fisiopatología de inestabilidad de las placas aterómicas. En la etapa inicial, los leucocitos impregnan células endoteliales y se activan al llegar a la túnica interna. Inducen la formación microvascular y hace que las placas sean más susceptibles a la ruptura. Estamos hablando de los leucocitos. Entonces, ahí hablamos nosotros que la leucocitosis está relacionada pues a una mayor tasa de ¿qué? De mortalidad. Inclusive se menciona que en los primeros 30 días hay que vigilarlos porque definitivamente puede haber una cosa grave post-infarto. O sea, en este curso de hacerle su hemograma, que no tiene ninguna implicancia mayor en ese momento, entre comillas, de un diagnóstico, pero hacer el seguimiento, sí, es importante. Hay un valor pronóstico también si hay leucocitosis. Es un paciente que tenía un problema cardíaco. Sí, menciona de que si hacemos un hemograma, aparte de las pruebas bioquímicas que ya normalmente se utilizan, vamos a ver definitivamente que va a haber una peor lesión microvascular, insuficiencia cardíaca congestiva, shock y muerte.
Problema cardíaco, leucocitosis, inclusive entonces que pasan los 10.000, o sea, no solamente hemos visto, se ha visto en trabajos hasta 20.000, son de mal pronóstico, porque este es uno predictivo también acerca de eso. Ahora, se conoce la neutrofilia y también el volumen de, en este caso, volumen plaquetario, medio plaquetario también, y eso es algo que lo van a ustedes a hacer en la práctica y en el trabajo también, que esto ya se está trabajando mucho, ¿no? Esta era una de las cosas que antes no se veía, a pesar de que salía en en todas las exámenes ya de automatizado, hemograma, hasta ya en los últimos años que sí han estado problema cardíaco, problema tumoral, eh, problema de insuficiencia renal, se está trabajando mucho acerca de eso. Entonces, ambos definitivamente se están viendo, ¿no? Que algunos han puesto, ¿no?, características de una lesión propia, ¿no? Para nosotros, bueno, solamente es un dato, pero sí hay un compromiso mayor, ¿no? Cuando hay este volumen medio plaquetario. Y aquí en la literatura hablan de neutrófilos activados, ¿no? Que son los polimorfos nucleares, ¿no? Bueno, es una manera. Ellos también dicen, están relacionados a la aparición de trombos, ¿no?, coronarios. Lógicamente, hay inestabilidad de la placa y definitivamente hay una trombosis, ¿no? Y cuando también hay no solamente un IMA, ¿no?, sino también intervención, alguna intervención también en el paciente, ¿no? Entonces, uno tiene que darse cuenta de que puede haber ese tipo de situación en estos casos, ¿no? Cuando vemos nosotros hay una neutrofilia, aumento de leucocitosis de otra manera. Hay una cosa que también me llamó la atención cuando hablaban de trampas extracelulares de los neutrófilos, ¿no? Así lo han puesto. Son una especie de fibra, ¿no?, proinflamatoria, que atrapan, ¿qué?, leucocitos, y pueden también propagar las trombosis, ¿no? Y está relacionado estos elementos también, neutrófilos en este caso, ¿no es cierto? Y el tamaño también del infarto, ¿no? En este caso también. Eso es un trabajo de investigación que se han hecho últimamente. Los linfocitos, definitivamente, recuentos bajos, lo que se ha visto, recuentos bajos de una linfopenia, en pacientes de este tipo, se asociaron a una progresión de la arteriosclerosis y una clínica adversa, ¿no?, en el proceso de qué, del daño, insuficiencia cardíaca y todo lo que son síndromes, en este caso coronarios agudos, ¿no? Entonces, también los linfocitos, en estos casos, en estos pacientes con que hay linfopenia, también puede estar mostrándonos que hay la arteriosclerosis está aumentando y que también va a haber un compromiso mayor en estas patologías. Lo que llaman el ADE, esa es una de los glóbulos rojos, ¿no?, que nosotros utilizamos a veces para ver anisocitosis, o es más grande, más chiquito, eso que vamos a ver también con tranquilidad. También se conoce ahorita como un biomarcador útil en morbilidad y mortalidad. En este paciente, ¿de qué? Insuficiencia cardíaca, enfermedad periférica, el EPOC, insuficiencia renal, y también muy riesgoso en pacientes no graves, no pacientes cardíacos. Por si uno se pone a pensar, imagínense todas las variables que puede haber solamente con un hemograma. Esto todo lo manejan solamente con un hemograma automatizado completo. Entonces, uno hay que revisarlo. Por eso la idea nuestra es que ustedes sepan interpretar los exámenes, porque ustedes pueden valorar, predecir y también predecir las cosas y prevenir un cuadro mucho más grave. Se conoce, eso sí, las plaquetas, su actividad es netamente endotelial, estrecha relación con la mortalidad, el número de plaquetas y su capacidad de agregación, ¿no es cierto? Eso es, mientras más haya este tipo de problemas, también igual. Y esto también lo sabemos, ¿no es cierto? Las plaquetas clave en la fisiopatología del síndrome coronario. Con la fibrina se forman trombos coronarios, incidencia de problemas de reestenosis, trombosis del estén. O sea, cuando hay algún proceso, ¿no es cierto?, de mejora vascular, hay que valorar también el número de plaquetas.
porque puede haber un compromiso mayor en estos pacientes que estamos tratando de hacerles superar su cuadro de isquemia. Tanto el medio plaquetario como en este caso lo que he puesto acá, pero se corresponde a los glóbulos blancos, son marcadores importantes, dice, ¿no? Para enfermedades de todo el tipo trombóticas. Nunca un examen, así sea hematológico, una de las pruebas no va a ser el diagnóstico, siempre hay que hacer la relación. La relación en el ADE con volumen medio plaquetario con las plaquetas, eso es importante tener eso. No es un solo examen, pero por eso que en un hemograma completo podemos valorar aquí, juntando, ¿no?, cómo está la leucocitosis, cómo está la linfopenia, cómo están los neutrófilos, en qué momento le he tomado, etcétera, cómo están los valores del ADE, cómo están los valores de volumen medio plaquetario. Hacemos toda esa unidad, entonces podemos hacer un previo diagnóstico de esta paciente. Y terminamos con dos cosas, ¿no?, que definitivamente ahora se ven mucho estas causas. Entonces, tiene muerte súbita, que tiene que ver por la causa mayor de fibrilación ventricular. Aquí, por ejemplo, ¿qué se conoce? Menores de 35, la más que dice, no, causa más común de muerte súbita es una arritmia. Estamos hablando de la edad. Pacientes de nacimiento hasta los 13 años, la causa principal es anomalía congénita. Paciente de 14 a 24 años, causa una hipertrofia, hay arritmia, pues en este caso hay arritmia, ¿no es cierto? Hay una miopatía rítmica, anomalías coronarias congénitas, problemas cardiopatías, miocarditis, etc. Entonces hay una clarificación clínica que está hablando acerca de esta muerte súbita. Ahora, ahí vemos nosotros alguna ayuda, ¿no? Pero ojo, como muerte súbita no se le va a hacer todas estas pruebas, sino estas son antes de esa situación. ¿Qué se utiliza frecuentemente? Recuerden que también la muerte súbita es también por consumo de drogas. También puede haber eso. ¿Qué se pide previo a esto, no? El paciente que tiene sospecha por alguna razón. Y debería hacerse, ¿no? Por ejemplo, aquellos que hay jugadores de fútbol y algunos que han estado en actividades bastante fuertes, han caído, algunos han fallecido, otros no. A todos los jugadores deberían hacerse un péptido natriurético. Hoy tiene que ver con la parte mecánica, ¿no?, que eso a veces sucede con el problema. En España ya más de 10 años se hace a los escolares. Desde primaria se le hace electrocardiograma. Y han visto que el 2% de este monto de escolares han habido problemas de tipo cardíaco. Entonces la sospecha que puede llegar a la adolescencia, que no haga cierto tipo de actividades de fuerza física. También se ha visto que hay que vigilar los niveles de calcio, de fósforo, o sea, la parte electrolítica, porque también esto afecta, ¿no? En este caso, la repolarización. Y lo que se ha visto en la mayoría de casos también, pacientes que han tenido esto, se le han hecho estudio genético. Estos son los genes que están definitivamente anómalos, se puede decir. Igual perfil lipídico, ya hemos visto que el perfil lipídico es importantísimo, no necesariamente es un paciente, ¿no es cierto?, que nunca ha tenido problemas cardíacos, pero ya tiene el perfil lipídico, si es obeso, si es diabético, si es hipertenso, ya hay una relación que puede desencadenar también un trombo, ¿no? Toxicológico, hemos visto que acá la causa puede ser este tipo de. Y la otra, creo que es la última, me parece, la isquemia miocárdica, ¿no? Es un infarto silente. Generalmente vamos a ver esto, ¿no?, porque esto es lo importante. ¿Quiénes son que hay que vigilar este tipo ¿no?, de elementos de isquemia miocárdica, etcétera, todos esos elementos que es la clasificación también, ¿no? Diabetes, dislipidemia, que está prácticamente en todo, es frecuentemente el sexo masculino, es generalmente personas sobrepeso, obesidad, que ya han tenido antecedentes familiares o de tipo personal,
que son hipertensos, que generalmente, no necesariamente puede ser por problema familiar, pero hemos visto nosotros que a veces persisten algunos niveles altos de colesterolemia, ¿no? Y uno de la familia, si fueran todos, diríamos, es una enfermedad familiar. Acá es el sedentarismo, ¿no? Es una de las cosas también. Y si ha tenido un ataque previo, hay que cuidarlo, o ha tenido una cirugía, hay que cuidarlo. Tabaco, y si ha tenido también un cuadro de ACV. Entonces, el fato silente, generalmente, la mayoría de casos son por estos antecedentes, ¿no? Y uno de los casos es varón, diabético y anciano, es un problema. Porque en el anciano no se es diferente el infarto al miocardio. Un mareo, cansancio, no tiene dolor opresivo, hasta cierto tipo de náuseas. Pero ya hay antecedentes, ¿no es cierto? Hay antecedentes eh, de estas patologías y uno tiene que vigilar la parte cardiológica. Aquí están, solamente resumiendo lo que se puede pedir, ¿no? En este caso, ¿no? Marcadores cardíacos, de todas maneras, la troponina, tenemos que pedirle porque... Y eso se ha visto, y esto los cardiólogos me comentaban, ¿no? Decía, este joven ha tenido, y luego de que ha tenido troponina que no era muy alta, ¿no? Pero había. El electrocardiograma ven que había pues unas lesiones, ¿no es cierto? Ya cuando han hecho los otros estudios han visto que había tenido un microinfarto de paciente riesgo. ¿Y qué fue? Un control, nada más. Y este control tiene que hacerse en esos pacientes, ¿ok? Perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, estamos hablando de... Porque muchas veces estos pacientes con problemas de diabetes pues no siguen el tratamiento, ¿no? Y con la hemoglobina podemos tener una historia de 3 meses, ¿no? Urea creatinina porque se ha visto que si tiene también creatinina elevada, es un paciente que puede tener también, ¿no es cierto?, problemas de infarto, ¿sí? Sobre todo aquellos pacientes. ¿Por qué? Riñón, corazón, una unidad. Un hemograma, como hemos visto ahí nosotros, para identificar si hay alguna alteración, leucocitosis, neutrofilia, linfopenia y los variantes de ADE y también del volumen plaquetario medio. Un examen de orina, vamos a verlo, porque si puede haber lesiones renales, vamos a ver ahí, como ustedes han hecho en la parte práctica, ¿no es cierto? No solamente leucocitos, sino proteínas, y vemos nosotros cilindros abajo, estamos hablando que hay un problema de tipo renal. La concentración y densidad, la densidad, ¿no es cierto? Glucosuria. Ajá. Entonces, importantísimo hacerlo. Luego hay otras cosas, ¿no? Cuando ya el cardiólogo quiere hacer las pruebas especiales, ¿no? Es una situación muy particular. Entonces, hemos abarcado solamente en la mayoría de casos alguna importancia de las pruebas de laboratorio, que eso es lo que tienen que conocerlo. Yo siempre les he comentado de que ustedes van a hacer una rutina ya en cardiología, pero estas son cosas importantes que ya se conocen y hay muchos estudios con respecto a esto y los biomarcadores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no, nos despedimos. No, pero todo claro. Ok, ok. Entonces, la parte primaria siempre lean, siempre la parte anatómica y eso es importantísimo para ustedes. El laboratorio, vamos a tener en la siguiente práctica hacer sobre problema cardíaco y ahí vamos a ajustar un poco, ¿no? Recuerden que hay predictivos, en este caso, ¿no es cierto?, el PCR, antes de, luego en la enfermedad y posterior a Lima, ¿no es cierto? Y hemos visto ahí que pueden ser PCR, hasta el péptido natriurético también está considerado la mioglobina, en dentro de la patología, troponina, CKMB, definitivamente. Posterior a esa, estamos hablando de reinfarto, CKMB, mioglobina. Que son cosas que sí deben de conocer y no olvidarse. Ok, entonces buenas tardes con todos.